Bien, qué importante es hablar de la inversión pública. Doctora, vamos a dejar para finalizar el aspecto del carnaval. Quiero ver su percepción, algunos accidentes, incidentes que se han dado el fin de semana, pero quiero precisar con la propuesta de la ley de inversión pública. Primero, tenemos un modelo planificado que es importantísimo. Hay directrices, si no me equivoco, al 2025 que se pretenden cumplir. Ahora, tenemos en reservas internacionales netas por lo menos 15.000 millones de dólares. Y quiero razonar con esto, amigo televidente. Pretendemos hacer industria. Exportamos el gas dentro del marco de la teoría de la dependencia, porque exportamos materia prima y seguimos consumiendo producto acabado. Cuando exportamos el gas, la exportación es en términos brutos. No tenemos la capacidad de hacer separación de los principales elementos para poder consolidar valor agregado y generar mejor relación de precio. En los minerales ocurre lo propio. En el tema de la sal, quiero que se asuste, amigo televidente. Nosotros consumimos sal con litio, porque no tenemos capacidad industrial de separar la sal del litio. Entonces, nuestra ingesta es una maravilla, discúlpeme. O sea, nosotros comemos todo, más riquito hasta con heces fecales, le decía. Entonces, ¿a qué jugamos en el ámbito de la inversión pública? ¿A qué jugamos con el ejercicio del poder? Y así una crítica para nuestros políticos, oficialistas y de oposición, para nuestras autoridades vinculadas a la formación del recurso profesional. Entonces tenemos que soltarnos para complementar, para trabajar en equipo, para generar institucionalidad. Estamos perdiendo dinero, y cuando perdemos dinero, al no tener la separación de elementos, por ejemplo, en el gas, entonces le estamos haciendo también por ignorancia, por falta de logística, por falta de complemento, daño económico al Estado. Entonces no estamos haciendo eficiencia en el ámbito de la inversión pública, doctora. Esa es una gran realidad y es una cosa que a nosotros nos sigue preocupando tremendamente por lo siguiente. En todo lo que se ha hecho de los contratos últimos petroleros y de gas, tanto a la Argentina, se sigue más bien mandando a uno y otro país. Lo que nos preocupa es algo fundamental. Ustedes han podido conocer la Constitución que dice que somos dueños de toda la cadena productiva, nunca más extractivistas. Entonces, una de las peticiones de informe que yo hice ya hace 2 años al ministro de Hidrocarburos, el señor Juan José Sosa, era esta: si los nuevos contratos que le han dado a precio solidario a la señora Cristina de Kirchner incluyen la venta, como usted dice, producto entero, ellos separan y nosotros compramos los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, ya que están, no sé cuántas veces han inaugurado ya las plantas de Río Grande, de Gran Chaco, etcétera, pero el presidente cada vez está inaugurando eso, y hasta el día de hoy yo le preguntaba y decía, ¿cuántos litros de combustible y de gas hemos logrado industrializar? ¿Cuántos? ¿Y cuáles son las razones por las cuales se ha entregado nuevamente a precio solidario y gas en bruto? La señora Cristina nos va a permitir, o Bachelet, o cualquiera de ellas, nos va a permitir que le exportemos solamente ya la parte, ya no la materia prima completa, porque si ya tenemos una supuesta planta de separación de licuables que ha costado una millonada de plata con todos los sobornos y los actos de corrupción, como este último en el que la empresa AESA, que es una empresa argentina, que es de propiedad de uno de los hijos de la señora Cristina Kirchner, está involucrada y sin embargo viene a Bolivia, arregla el problema. Se acordarán de ese señor Gerson Rojas y otros que han chocado una movilidad y accidentalmente se encontró, ¿no es cierto?, un acto de corrupción tremendo. En esos casos, por ejemplo, siguen manteniendo como reserva la investigación. Creo que ya ninguno, o si no, la mayoría ya está fuera del país y han sido liberados. No sabemos en qué ha quedado el juicio porque sigue manteniéndose en reserva.
Entonces yo digo, ¿será que hay ese tipo de contratos? Entonces, ¿cómo nosotros que tenemos la potestad de fiscalizar, los parlamentarios de oposición y de oficialismo, no solamente legislamos, fiscalizamos, investigamos, especialmente a todo el órgano ejecutivo y a todo lo que, donde el Estado tenga participación económica, sea empresas públicas mixtas, descentralizadas, donde haya eso? Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar a la población que esto no está ocurriendo si de afuera vienen recién las denuncias de una y otra manera? ¿Cómo está ocurriendo este tipo de contratos totalmente apócrifos? Ahora, usted sabe que todo lo que se planifica debe tener esa planificación, inclusive para esta inversión. ¿Cómo se pretende hacer? Ellos están proyectando quedarse hasta el 2025 y seguramente van a cambiar la Constitución, van a hacer lo que les dé la gana para quedarse, pero no con planificación precisamente. Ellos presentaron un proyecto de inversión a 5 años, el año 2009. Entonces eso ya se ha cumplido y es el único gobierno que gobierna sin planificación. ¿Qué pasa con las autonomías, por ejemplo? Nosotros recibimos, inclusive sin necesidad de las autonomías, el 11% de regalías de los departamentos productores. ¿Ustedes creen cuánto le han pagado a Cochabamba? ¿Cuánto le pagan a Tarija, por ejemplo, que ahorita es el máximo productor? No se entrega y sin embargo se crea un IDH, impuesto a los hidrocarburos, para que sirva para educación, salud, desarrollo, ¿no es cierto? Y ahora todo le cargan al IDH y no se está pagando. Es más, sabemos que las alcaldías han hecho un convenio subterráneo con yacimientos para no recibir esas regalías, para potenciar yacimientos. ¿Cómo estamos potenciando yacimientos si no hay preparación, formación? Y eso es lo fundamental cuando tenemos un sinnúmero de improvisados. Simplemente estas instituciones se han convertido en una especie de torta política en la que cada uno tiene su gajito, su pedacito, y no se está produciendo absolutamente nada. Esa gente que ha sido bien preparada, que ha sido enviada a muchas partes del mundo para especializarse, ha sido sacada del trabajo. Doctora, se me viene a la cabeza pacto fiscal, ley de inversiones. Sí. Cuando hablamos de pacto fiscal, estamos hablando de cómo hacemos la redistribución de los excedentes en la economía. Hablamos de reparto proporcional en función de un modelo planificado con entendimiento de un sistema. Estoy hablando de cumplimiento de objetivos, si quieren, entregables y hacer impacto en el ámbito estructural. Le hablo del sistema y le hablo del largo plazo. Me parece claro. Pero ¿cuánto hemos avanzado en este tema? Hay una propuesta para que pueda ser aprobada, la nueva ley de inversiones. No coliga mucho con el sector privado, si quieren no garantiza la seguridad jurídica apropiada, vamos a requerir de fondos, entonces no estamos consolidando un proceso de integración subnacional, peor el tema de lo supranacional. Si Hugo Chávez en su momento fue un gran impulsor de todo ello para que generemos un bloque y hacer mejores relaciones de intercambio, hoy no se tiene la misma expectativa. Nicolás Maduro no es Hugo Chávez, discúlpeme. Hugo Chávez, con todo el merecido respeto, tenía la visión clara. Ahora, imagínese, compare usted a Nicolás Maduro con Hugo Chávez, la brecha es abismal, ¿no es cierto? Porque el otro era estadista, el otro era un sujeto muy culto, ¿no es cierto? Por formación militar, por complementos de formación profesional. Entonces, quiero que me entienda, tenemos grandes elementos reticentes. Entonces, si no hay un pacto fiscal, ¿por qué queremos aprobar una ley de inversiones, doctora? Eso es lo que nos preocupa, no hay planificación. Por eso decía, es una pena que inclusive el tema de las autonomías no se esté... Yo le emplazo a todos los bolivianos a que me demuestren qué autonomía funciona. Y eso mismo hice con la ministra de Autonomías y ella tuvo que admitir. El propio presidente y el vicepresidente han admitido que no existe la autonomía, eso se ha quedado en el cliché y en la portada. Es más, fíjese los 4 departamentos que nacieron a este llamado Estado pluri, que ha creado la mente de don Evo Morales, o no sabemos quiénes. Lo cierto es de que 4 departamentos que ya inclusive hicieron aprobar sus estatutos en sendos referéndums, inclusive razón por las cuales se han iniciado juicios por haber gastado supuestamente la plata para la aprobación en el referéndum. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas autonomías? Simplemente es
algo que se ha agarrado el gobierno para no pelearse supuestamente con los autonomistas, y ahora nos hemos vuelto más centralistas. ¿Dónde se ha visto un Estado que tenga que competir? Yo entiendo que el Estado es el obligado a prestar los servicios, por eso los servicios de luz, de agua, de servicios de telecomunicaciones, etcétera, el Estado se ha apropiado para sí. Pero ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está la seguridad jurídica que va a permitir a los inversores? Mira, hay un ejemplo claro que lo quiero decir bien cortito. Se ha aprobado unos contratos consigo mismo, no sé si usted me entiende. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos no ha podido tener inversionistas de afuera porque lamentablemente PDVSA está quebrada, debe más de 400 millones solo a Panamá, 400.000 millones de dólares a Panamá y a otros países. Resulta de que se crean empresas subsidiarias de yacimientos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de crear estas? Como decir, esta es la macroempresa y aquí yo creo 4, 5, 10 empresitas. Antes los contratos petroleros obligaban a las petroleras mínimamente a perforar un pozo por año y por cuenta propia o a riesgo compartido. Ahora no hay riesgo compartido, es riesgo único del Estado. Se presta plata, contraviniendo lo que dice la ley del Banco Central de Bolivia, que no puede haber préstamos entre instituciones, ¿verdad? Pero lo dejan sin efecto un artículo y dicen se suspende la aplicabilidad de tal artículo y se crean. ¿Cuál es el objeto de crear? Si se da, por ejemplo, a las 5 empresas que se han creado, digamos a 1.000 millones de dólares para que hagan inversiones en pozos petroleros, o sea, para ver prospecciones petroleras. Si no encuentran nada, es un fondo perdido. Pero claro, dice, es que aquí Yacimientos no va a perder nada, sino las empresas subsidiarias. ¿Qué le parece? Eso se ha creado ante la absoluta falta de credibilidad, porque a nadie, a ningún inversor extranjero le estamos garantizando seguridad jurídica, que lo dice este proyecto de ley, pero que en los hechos inclusive les van a decir, si yo he ganado como empresa socio del Estado, he venido a invertir en los recursos, si yo he ganado por decirle 1.000 millones de dólares, solamente puedo sacar por decirle 100 millones de dólares. Y además solo por el Banco Central de Bolivia. Esta es una barbaridad. Yo pienso que aquí deben pronunciarse los de Cadexco, los profesionales, los economistas, especialmente los empresarios. Una pena que los empresarios realmente, yo no veo no quiero que se peleen tampoco, pero tienen mínimamente que hacer respetar sus derechos. ¿Cómo van a garantizar la inversión de sus asociados? Es importante entender que el desarrollo se genera por complemento, no por absorción. Le voy a poner un ejemplo que me parece interesantísimo. Las necesidades y la economía, pero haciendo el enfoque de género. Necesidades diferenciadas, varones y mujeres, racionales y sentimentales, que deberían complementarse y aprender los unos de los otros. ¿Y por qué no funciona el aparato productivo? ¿Se han puesto a pensar? Porque la gente no está bien educada. Porque la educación fortalece la democracia, porque la educación permite planificación, porque a partir de eso, si quieren, se genera la riqueza de las naciones. Pero cuando hay mucha ignorancia, no existe institucionalidad. Entramos en un mundo con demasiadas contradicciones. En la vida deben existir contingencias, pero exceso de contradicciones no vale la pena. Entonces, quiero que me entienda, amigo televidente, nada se hace por absorción, en ninguna situación, en ninguna interacción. Lo importante son los complementos, y los bolivianos debemos aprender a complementar, a entender las necesidades, a hacer la priorización, a entender las relaciones causa-efecto, lo que es la acción, la reacción para provocar desarrollo. Entonces, nada se hace por imposición. Les hemos puesto los ejemplos de la salud, les ponemos en cada uno de los programas algunos elementos para que en verdad podamos gestionar el desarrollo. Yo no le voy a salvar la vida al presidente, al ministro, ni siquiera a mi hijo. ¿Saben por qué? Porque sencillamente uno tiene un propósito en la vida, y la vida es un gran acto en el cual los seres humanos deben saber complementarse, y para ser respetado uno debe respetar, debe aplicar la comprensión, y por eso le decía, nada se hace por absorción,
¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? No estamos sabiendo manejar la energía como corresponde para poder complementar y poder avanzar en ese gran acto de la vida que tiene múltiples interacciones y en el cual debe haber mediano equilibrio. Doctora, vayamos cerrando el programa y quiero también en el cierre del programa una reflexión en función del carnaval, porque ahí también está la contradicción, la contingencia, ¿no? Hablamos de respeto a la divinidad, pero en cierto momento el ser humano le hace adoración al diablo, le hace adoración al alcohol, o sea, eso mueve la economía, hasta las guerras, amigo televidente. ¿Sabe que cuando hay guerra, el que vende los cajones también pues mueve su economía? ¿No? Esto es la cruel realidad, pero de lo que se trata es que la racionalidad del ser humano permita entendimiento de las interacciones colectivas y bienestar colectivo. Un sujeto es racional en su consumo, racional entre comillas, porque tiene que tener mucha conciencia individual para encarar la conciencia colectiva y muchas veces solamente somos consumistas. Doctor. Bueno, realmente es preocupante eso, ¿no? Yo también decía, en vista de que hemos tenido tantas desgracias, inclusive el propio presidente ha manifestado que ya no tiene opositores, de que sus únicos opositores ahora eran las lluvias y los desastres que se han dado. Sin embargo, creo yo de que habíamos pedido, desde que empezó febrero, que empezaron las lluvias tremendas, a que se suspendan estos, que toda esa inversión que se pretendía hacer en estos gastos para nosotros innecesarios podía haberse ayudado o simplemente haberse declarado zona de desastre departamental de acuerdo a la ley 2041 y lamentablemente el presidente no lo ha hecho. Hicimos nosotros una petición directa con carta pública abierta, hicimos petición de informe, hicimos declaración, todos los proyectos nos lo han votado, no nos han hecho caso, pero ¿qué va más allá? Falta de previsión, falta de control. ¿Qué fue lo que sucedió? Una desgracia fortuita, no ha sido fortuita, porque la gente no ha sabido respetar ese espacio, se han sobrecargado, encima han bailado, no había control. Es más, se nos informa de que habían vendido a 70 bolivianos puestos sobre esa pasarela, a 70 bolivianos y los propios guardias municipales. Nos preocupa esta situación. Sin embargo, viene el viceministro Pérez hace 2 días a Cochabamba y personalmente dice, él ha dicho que ha revisado todos y cada uno de las graderías que se han instalado, ha hecho bajar no más de 6 peldaños, han hecho cálculos estructurales de cuánto el peso y sin embargo, además ha autorizado el consumo moderado de bebidas alcohólicas en contravención a una ordenanza municipal que estaba prohibiendo aquello, pero ha venido a disponer el dueño de todo esto. Y ahora, ha habido un accidente, hay 17 heridos. Yo le pregunto, ¿el viceministro se va a hacer cargo si él ha garantizado de que no se iban a caer estas cosas? Entonces, ¿qué cosa mueve esto? ¿El carnaval de dónde viene? Hay que ver desde el origen de dónde viene. Es una adoración a un dios bajo, a un dios de la abundancia, es una simple fiesta donde se adora al diablo. Y curiosamente la gente después de bailar, beber, entra de rodillas ante una virgencita y realmente yo nunca me ha gustado este tipo de cosas y hoy en día se le está dando tanta inversión a lo que es la cultura, como si comiéramos cultura, pero ahí viene seguramente el efecto que usted decía, ¿no? Ves que la gente va vendiendo más bebida, más comida, va haciéndose muchas cosas, pero aquí con eso lo que estamos creando es una inconsciencia en la gente, que sean indolentes y que prioricen aspectos, primero el carnaval, como los camas dicen, a tanto muertos, después de carnaval vamos a alzar nuestros muertos. Esa es la verdad. Y estamos volviendo una clase totalmente indolente, inhumana, y creo que para mí ha sido un castigo de Dios. Amigos televidentes, qué importante es reflexionar. Yo voy a ir cerrando el programa con lo siguiente. Primero agradezco a la doctora Norma Pierola. El programa tiene una característica, es incisivo para entender algunos elementos que se vinculan a gestionar el desarrollo. No estamos buscando hacer daño a nuestras autoridades, pero con el rigor científico, más la reflexión, la filosofía, el entendimiento del sistema, queremos ser punzantes en esa perspectiva
de que exista aprehensión de conocimientos, de metodología, de criterio, de cultura en nuestra sociedad. La cultura implica todo lo bueno, aculturar las malas prácticas. La cultura implica entender la historia. Y cuando yo le digo entender la historia, le voy a poner un ejemplo, hablando específicamente de lo que es el imperialismo. Los quechuas o los aymaras eran los imperialistas. Les planteo para que usted vayan revisando la historia. Y les planteo algo más. ¿Por qué tenemos indicadores de inseguridad humana? Que el padre violó a la hija, el hermano violó a la hermana. Tenemos tanta violencia. Revise usted quiénes eran los incas y hasta dónde llegaron. Y esos incas, en la mezcla, porque no somos originarios, somos mezcla. Y al terminar le voy a poner un gran ejemplo. Los incas se mezclaron con los chimú en la costa peruana. Revise usted las vasijas, la cerámica que tienen los chimú y se van a dar cuenta que son más de orden sexual, que fomentan el aspecto gay, y usted va a entender eso asociando a los indicadores. Los seres humanos tenemos un legado genético y energético, y es importante entender la historia en ese cometido. Hablamos mucho de la cultura, de la historia, de lo originario. Los molestamos a los chilenos y decimos que nos roban nuestro folclore. Yo le doy un detalle elemental. Si usted estudia la historia y analiza el sistema del planeta, se va a dar cuenta, por ejemplo, que el ser humano asiático en la glaciación del estrecho de Bering llega a América y se mezcla con la población americana. Indicador simple, elemental. La gente de Mongolia es idéntica a esa chola, en el buen entendido, ¿no es cierto? Gallarda, ¿no es cierto? Fortachona. Es similar a la mujer de Mongolia. Entonces, revisemos la historia, porque somos producto de mezclas. Y en la mezcla está lo bueno y está lo malo. Y ahí venimos con una carga. Y esa carga hay que saberla trabajar para tomar decisiones inteligentes que puedan mejorar los niveles de bienestar resumidos en una mayor calidad y calidez de vida. Importante, antes de generar mucha polémica, estudiar. Amigos televidentes, doctora, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches.